Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a esta presentación del libro Usos y Costumbres del Caso de Puebla. Y me voy a permitir compartirles una semblanza de nuestra comentarista de esta tarde, Lidia Marcial Noel. Realizó estudios de doctorado en Ciencias del Desarrollo Rural en el Colegio de Posgraduados Campus Montecillo. Obtuvo su maestría en Estrategias para el Desarrollo Agrícola Regional en el Colegio de Posgraduados Campus Puebla, así como la licenciatura en Administración Pública en la Facultad de Administración de la UAP. Se ha desempeñado en la Administración Pública como coordinadora operativa del programa Fertilizantes para el Bienestar en las regiones Nororiente y Mixteca en el estado de Puebla, Zumpango y Texcoco en el estado de México, así como en Xochimilco, Ciudad de México. Ahora les presento la semblanza de Dalia García Ríos. Es doctora en Ciencias en Estrategias de Desarrollo Agrícola Regional, maestra en Administración, licenciada en Administración Pública y Ciencias Políticas. Pertenece al cuerpo académico CA333, Gestión del Conocimiento e Innovación del Capital Humano. Perfil, PRODEC. Realizó estancia de investigación en la Universidad de Costa Rica. Es autora y coautora de capítulos de libro y artículos en revistas arbitradas e indexadas. Ha capacitado a personas adultas mayores en temas de emprendimiento y desarrollo humano. Actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Buenas tardes. Y esta es la semblanza del autor de este libro que presentamos hoy, que es Víctor Manuel Reyes Moreno, maestro en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública, licenciado en Ciencia Política, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente, servidor público en el Ayuntamiento de Toluca, autor de la obra Usos y Costumbres del Caso de Puebla. Por la editorial Tirant Leblanc, ha fungido como consejero electoral distrital en el Instituto Electoral del Estado de México, tutor en Administración Pública en el INAH, investigador en materia de política social, federalismo, gobernabilidad, así como en gobernanza. Ponente internacional en sistemas de partidos y electorales por la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMECIP, y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung. Asociado del INAH, miembro de la AMECIP, de la International Political Science Association y de la Asociación Española de Ciencia Política y de la Administración. Ha tomado cursos en Filosofía Política y Derechos Humanos por la Universidad de Harvard, en Gestión de Proyectos de Desarrollo por el Banco Interamericano del Desarrollo, en materia político-electoral, modelo de comunicación política, control de constitucionalidad y medios de impugnación por el Poder Judicial de la Federación, Seminario China-México, construcción de capacidades de gobierno para servidores públicos de México, entre otros. Participación cívica en la World Youth Alliance. Le damos un fuerte aplauso para Muchas gracias. Agradecemos a todas y a todos que nos acompañen el día de hoy a esta presentación del libro y sobre todo agradecemos al autor del libro. La verdad es que es una gran sorpresa que nos acompañe. Teníamos esa sorpresa, la verdad. Pero les agradecemos que estén aquí. También les agradecemos su paciencia porque ustedes saben que en un congreso académico pues hay cambios, hay movimientos. Entonces les agradecemos su paciencia y también al autor del libro que nos visita desde el Estado de México, particularmente desde Toluca. Le agradecemos mucho su paciencia. Y vamos a empezar. Este libro, Usos y Costumbres, el caso de Puebla, del autor Víctor Manuel Reyes Moreno, es un libro de lectura obligada para la administración pública y sobre todo para los politólogos que estén ya en la práctica profesional, pero también para estudiantes, que agradezco también a mis estudiantes que estén aquí de la licenciatura en Administración Pública y Gestión para el Desarrollo de la Facultad de Administración de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Este libro se divide en 4 capítulos. El primero habla un contexto teórico del rezago social.
Posteriormente tenemos un capítulo 2 que habla de la desigualdad social en el Estado de México, un capítulo 3 que nos habla de los antecedentes del rezago social en los municipios con población regida por usos y costumbres, y en un cuarto capítulo tenemos el caso de estudio del municipio de Eloxochitlán, Puebla. Este libro, en un primer momento, en la introducción, nos habla de que el Estado, a través de la administración pública, ha buscado el bienestar social desde todas sus vertientes. Sin embargo, mantener este estado social, mantener este bienestar, genera desigualdad, y principalmente a nivel municipal. En este sentido, el Estado tiene la gran tarea de solucionar gran parte de los problemas. Y es así como el autor habla también a nivel municipal, pero trabaja con y hace una observación con los municipios rurales. ¿Qué pasa en México con los municipios rurales? Que se encuentran por lo general alejados de los municipios urbanos, alejados lo que es del centro económico, y también nos habla de que estos municipios por lo general tienen allí a personas con características de etnicidad, con grupos originarios, en donde gran parte de estos grupos no pueden acceder a servicios básicos como el agua potable, como el alcantarillado, como servicios de salud, como servicios de educación. Y en este sentido, el autor nos hace la reflexión: realmente se está trabajando a nivel municipal, se están cubriendo las principales necesidades que tienen las personas en áreas rurales, o estamos dejando a estos municipios otra vez en rezago social. Y en este sentido, el autor habla de la falta de efectividad de la administración pública municipal, que cada 3 años hay diferentes cambios y no se llega a realmente satisfacer gran parte de las necesidades que tiene la población. Y entonces seguimos dejando en rezago a las comunidades. También nos hace un llamado a que la administración pública municipal se forme, porque es necesario también que se formalice la administración pública municipal. Y al hablar de formalización me estoy refiriendo a que exista también un proceso, no que cada 3 años se cambie todo el movimiento y otra vez entra un presidente, presidenta municipal y empezamos de cero. Entonces, él también hace un llamado en este libro a un seguimiento si queremos que en los municipios rurales principalmente salgan de ese rezago en el que se encuentran. Este libro es muy útil porque hace una investigación para conocer cómo podemos mermar todo este tipo de deficiencias que tienen los ayuntamientos, y sobre todo cuando prestan los diferentes servicios públicos. Gracias, doctora. Gracias. Me voy a permitir pararme. ¿Listo? Igual agradecerte, Víctor. Es una obra que, como bien coincido con la doctora Idalia, yo creo que es de cajón para los que somos administradores públicos, porque continuando con lo que comenta ya la doctora Idalia, nosotros, si nos adentramos al capítulo 3, básicamente vamos a encontrar la fundamentación jurídica de todas aquellas normas que existen y que le dan esa capacidad de acción al municipio, porque estamos hablando que el municipio es la célula del gobierno más cercana a la gente. En Eloxochitlán, creo que la mayoría somos poblanos acá, pero aquí igual hay personas de otros estados de la República. Bueno, Eloxochitlán, ¿cómo está compuesto el estado de Puebla? Básicamente tenemos regiones, subregiones, y una de ellas es Sierra Negra, le llamamos, lo que es la zona Tehuacán. Eloxochitlán es el límite entre Puebla, Oaxaca, Veracruz. Es un lugar estratégico en donde se cruzan los caminos y transita la gente. Y quien sea poblano y no haya visitado últimamente esa zona, subimos aquí por la zona de Tehuacán, subimos por Azumbilla, bajamos hasta Ajalpan, es la interserrana, digamos, de la Sierra Negra de Puebla. Para empezar, si nosotros viajamos hacia allá,
son carreteras que están muy, muy descuidadas, sí, para no decir otra palabra, sinceramente. Desde ahí nos damos cuenta de la forma de acceso hacia esos lugares. Esa es la Sierra Negra de Puebla. Está ahorita la Sierra Norte, que ahorita la mayoría del foco está ahí por lo del tema del fenómeno del agua, deslaves y todo. Eso también pasa allá en los Ochitlán. Sí. Mi primera vez que fui en el 2012. Precisamente el libro abarca del 2012 al 2017 el estudio de caso. Y vamos nosotros en los Ochitlán, se habla náhuatl y también se habla otro idioma, ahora recuerdo. Son dos idiomas los que se hablan ahí. Y efectivamente, ¿cómo le llegas tú desde, en este caso, bueno, y regreso nuevamente al libro, yo me voy a ir y me voy a venir, porque en el libro lo detalla cómo a nivel federal existen programas, cómo van aterrizando en esos, cómo a nivel estatal existen programas y fueron aterrizando al municipio, pero también eso, lo que les decía, cómo la parte jurídica, la constitución misma, la reforma del 99, cómo le da ese poder al municipio para poder actuar y tomar decisiones sobre o referente a, porque realmente es una zona muy marginada, porque ahí están los grupos sociales. Y ya me voy un poquito más hacia adelante, en el Ozochitlán como tal, como en todo el estado de Puebla, tenemos juntas auxiliares. Hay un pequeño detalle ahí en el Ozochitlán. De las más de 40 localidades, digamos, que el autor localizó, solamente vamos a tener contacto con cuántas juntas auxiliares creemos. Con una, dice el autor, con una. Ahí está el detalle. Cómo el gobierno municipal, por un lado, le hace falta actualizarse en estas tecnologías de la información. Su sitio de internet está obsoleto, no tiene información actualizada. La otra, sus funcionarios de área realmente se desconoce, porque si te basas en la estructura del municipio, solamente dice, bueno, acá está presidente municipal y tesorería y 2 que 3 regidores y hasta ahí. Se desconoce si hay titulares de área. Quizá los hay, pero no está plasmado ni en el sitio de internet ni cuando tú vas al municipio. Y ahora me voy hacia esos años que él está precisamente estudiando. Yo recuerdo que ahí metimos un proyecto de Indesol, que era Cedesol Federal, ahora bien está. Metimos un proyecto porque precisamente sigue siendo en los Ochitlán, en Sierra Negra, y en Sierra Nororiente sigue siendo Huehuetla, sigue siendo bueno, los municipios que siempre han estado marginados, parece que ahí están, y coincido con el autor, parece que no avanzamos, y recursos los hay. Hace un análisis el autor de la cantidad de recursos que se le ha dado a los municipios y cómo de un año a otro transita prácticamente lo doble. No está por ahí el tema, ¿no? Pero regreso a lo que es el primer capítulo, ¿cómo le hace falta a los funcionarios tener en este caso nociones de lo que es gobernabilidad? Buen gobierno. Es una palabra clave que se maneja a lo largo de la obra. La gobernabilidad. La falta de coordinación. Porque como ya dijimos, gobierno federal, gobierno estatal y gobierno... Ajá, aterrizamos en el Ozochitlán y ¿con quién nos coordinamos si no hay presidentes de las juntas auxiliares? ¿Cómo le hacemos? Y les repito, en el 2012, cuando nosotros operamos un programa, y efectivamente, ¿con quién te vas? Te vas a presidencia, buscas a algún director, no lo hay, pues trabajas con lo que hay. ¿Saben cuál es el problema en la práctica? Que nosotros cuando implementamos un proyecto productivo en 2012, tuvo que ser lo que nos dijo el tesorero. Vamos a trabajar con este grupo, este y este. Y volvemos a lo mismo, solo lo operamos en cabecera municipal. No nos extendimos al territorio, que es muy vasto, que es muy amplio. Obviamente tiene pocas vías de acceso, eso sí, ¿no? Entonces, es muy interesante la obra. Por ejemplo, empezamos a tener los datos ya más del municipio a partir de la página 140, 141. Por ejemplo, en la 141, miren, en los Ochitlán, 6 de cada 10 personas viven en pobreza extrema.
3 de cada 10 en pobreza moderada. 6 y 3, 9 de cada 10 pobres. Hablamos en términos de ingreso, que hay estándares, ¿no? El ingreso mínimo que debe tener una familia para al menos satisfacer las necesidades básicas que se establecen, por ejemplo, en la pirámide de Maslow, que es la alimentación. Una, la alimentación. Otra, que es el pilar clave, la educación, ¿no? La educación, la salud, son los pilares que manejan la otra. Educación muy baja, efectivamente tú vas y no hay jóvenes estudiando, solo hay niños en escuelas privadas. En la secundaria, en la prepa, ¿qué está pasando con ellos? Tal vez están migrando a la capital o están migrando a Tehuacán, que es el municipio más grande conurbado de por ahí de la zona. Miren, y ahí les va la página 146, el gobierno federal se destinó recursos económicos al gobierno de Puebla para que se lo transfiriera a los municipios. Se han recibido bastantes millones. El Ozochitlán, por ejemplo, recibió en el 2013 más de 17 millones. En 2015 más de 19 y así. Pero a pesar de ello, si nos vamos a los grandes indicadores, a los indicadores globales, índice de desarrollo humano y lo que decíamos de rezago social, el Ozochitlán sigue siendo grado de rezago social muy alto. Y por ejemplo, si nos basamos a lo que los economistas analizan, la parte de los dineros, el autor nos hace por ahí otro comparativo con otros 2 municipios de Puebla, diferentes zonas, uno pegado a Morelos y otro pegado, bueno, desde la Sierra Norte. Digo, sí los conozco porque sí, en 2023 recorrí todo el estado. Dice, incluso a esos otros 2 municipios se les destinan menos recursos, pero su grado de rezago social es alto. Y en Ozochitlán, volvemos, es muy alto. Pero luego nos vamos más adelante, por ejemplo, no todo está perdido, ¿no? Me gusta, me encanta Laura. Y algo me encantó cuando vi el título del libro es Usos y Costumbres, el caso de Puebla. Y algo, cuando hemos recorrido el territorio, siempre preguntamos cuándo es la fiesta patronal de acá. ¿Por qué? Eso de las rancherías, de los pueblos es clave, porque incentiva la cohesión social, los lazos entre las personas que en este momento viven ahí y esa comunicación que tienen o coordinación con su gente que vive en otros lugares, que ya migró. En el caso de los Ozochitlán, aquí lo tenemos en la página 163, festejan a San Miguel el 29 de septiembre. Ahí parece el autor decirnos, de algún modo, sí existe convivencia en esa comunidad, sí lo existe, sí existe esa comunicación entre los mismos ciudadanos. Pero volvemos a lo inicial que comentaba la doctora. ¿Y qué pasa con los que están al frente de la administración pública? ¿Qué es lo que está pasando entre esos lazos comunitarios? Porque si bien sabemos en donde hay usos y costumbres, hay como un estilo de autogobierno o gobierno en las localidades. Pareciera que se está rompiendo ese vínculo entre lo formal, lo institucional y lo que se vive dentro del territorio. Y quiero entenderle a la obra cómo podemos nosotros hacer ese enlace, hacer que aterrice toda esa serie de política pública, política social, que al final de cuentas, puede mejorar la calidad de vida, la salud, la educación en esas zonas marginadas. Y precisamente el autor también en la quinta parte hace un diagnóstico muy certero del municipio. Si de algo tenemos que partir los administradores públicos, o los hacedores de política, o los que trabajamos en territorio, es conocer el diagnóstico actualizado. Y yo creo que es un diagnóstico certero de lo que está pasando ahí,
Y posteriormente el autor nos da algunas recomendaciones. ¿Cómo podríamos nosotros actuar? ¿Cómo podríamos nosotros aterrizar políticas teniendo una buena coordinación con esos actores? Incluso propone, ¿no? En las otras localidades de las 44 que son, ¿cómo en otras localidades podemos nosotros coordinarnos con algunas, si se generan juntas auxiliares, las que faltan, cómo podemos interactuar o comunicarnos con ellos para poder aterrizar esos programas y ya no solo estar beneficiando a la cabecera, sino a todo el municipio? ¿Cómo nosotros podemos? Y quiero terminar mi intervención con una parte en la página 33, yo recuerdo, por aquí. De todo el autor nos va sugiriendo a pie de página qué autores revisar. Los que somos estudiantes de administración pública se van a dar cuenta de la vasta gama que el autor ha leído acerca del contrato social, acerca del príncipe. Ha leído la obra de la administración pública y de la teoría política, sobre todo de los clásicos, y lo actual. Él nos va dando el pie de página, nos va dando. Y quiero terminar con esto, porque al final de cuentas es un territorio de usos y costumbres. Sin embargo, el gobierno se sigue votando, seleccionando a través de lo que comúnmente nosotros conocemos, a través de medios democráticos, ¿no? De elecciones. Eso no lo elige el pueblo. Eso es claro, lo dice el autor. Por eso esa ruptura entre lo uno y lo otro. Pero aún así, aunque son gobiernos emanados, digamos, de un proceso democrático, no siempre van a tener esa legitimidad. Y aguas con esto, si nos toca ir a gobernar ese tipo de lugares, ¿no? Por eso quiero terminar con este comentario, que dice en la página 33, la exigencia de un buen gobierno es característica de todo sistema político moderno. Es un derecho que reclaman las sociedades democráticas. No basta que un gobierno haya surgido por la vía electoral, universal, transparente y legal. No basta que sea considerado un gobierno legítimo para la sociedad. Requiere confirmar esa legitimidad mediante la ejecución del día a día de un trabajo satisfactorio para los ciudadanos. Hacia eso yo terminaría la obra y hacia eso nos dirigimos. No solo son democráticos, sino lo legítimo también. Doctoras, les agradezco mucho, han dado una descripción muy vasta, me ha dejado diminuta, pero bueno, agradezco a todas y a todos, buena tarde, que se encuentren aquí presentes, y que nos acompañan, un día muy especial, no solo para su servidor, sino también para el Estado, por esta gama de información que ustedes pueden llevarse en aras de mejora en los municipios de Puebla. Agradezco al presidente del IAC, maestro Francisco Javier Muñoz López, los encuentro aquí, al doctor Edmundo Perroni, Ronce, que fue mi contacto en este caso para platicar sobre el libro, por brindar un espacio a esta obra de la editorial Tirano Blanc, les mando un saludo. Sí. Gracias. Y también no se encuentra el director presente de la casa editorial, doctor Eduardo Montanzos Torres, nos manda un cordial saludo. Amigo, te mando un cordial saludo, si es que me estás viendo. Y también agradezco a la doctora Pilar García Ríos y a Mila García Romero. Gracias, doctoras, por su presencia. Claro, muchos. Creo que está dando frutos esta investigación. Gracias. Bien, sin más preámbulo, en nuestro país existen contrastes económicos muy marcados, demasiado, en distintos estados del país.
el norte, en el sur está sucediendo. Entonces, pensando continuamente en esta problemática social, política, administrativa, incluso de un vacío de sociedad civil. Es lo que me llevó a hacer la investigación. Y me preguntan constantemente, si eres de Toluca, ¿por qué Puebla? Yo creo que cuando estamos interesados en el conocimiento, cuando estamos interesados en dar un granito de arena a México, eso no hay que hacerlo de nosotros. Hay que investigar de otros lados para que ese conocimiento se expanda. Es muy importante. Ahora bien, tenía unos párrafos de cómo se conforma el libro, pero voy a tener que borrar. Me salto una parte de mi ponencia. Existen dos conceptos que deben comprenderse para ejecutar política pública de carácter social en entidades que se conforman por grupos autóctonos. El primero son los usos y costumbres, un concepto que nos asombra en pleno siglo XXI de la estratificación que existe en el país, comentó la doctora. Puede entenderse como un sistema de autogobierno llevado a cabo por grupos sociales que mantienen prácticas culturales que han permanecido a lo largo de siglos. Es decir, antes de que llegaran los españoles, estos dialectos que se utilizaban, estamos, repito, en pleno siglo XXI y continúan perdiendo a gran parte de la población de México y de los mexicanos, no hay excepción. Se quedó pensando todavía en y el otro concepto que es de suma importancia considerar para el estudio de los usos y costumbres es el multiculturalismo, el cual se refiere a lograr la coexistencia de diversas culturas, no de una, no de dos, pueden ser hasta a veces 3, 4 más, en una misma sociedad. Existen en una misma sociedad, pero debe haber esa convivencia entre estos contrastes al respeto culturales, cosa que como tal no sucede porque se encuentran marginados geográficamente, pragmáticamente no se da. Y se emplearon indicadores cuantitativos y cualitativos para explicar el contexto socioeconómico del municipio. En el caso de los cuantitativos, utilizaron el PIB per cápita del municipio, de los ramos 33 y 28, y aquí es donde hacemos la relación con la Administración Pública Federal. En esta parte se realiza una comparación del índice per cápita tomando como variable los ramos mencionados en los municipios y es donde hacemos un cuadro comparativo y este análisis lo considero muy importante que lo conozcan. Utilicé municipios que tienen aproximadamente la misma cantidad de población. Es Xochitlán de Vicente Suárez, Jalpan, Jopala y el Oxochitlán, obviamente. Respecto a los cualitativos, el índice de desarrollo humano creado por las Naciones Unidas, que seguramente ustedes conocen, y lo que en su momento fue Coneval, ahora ya no existe, por otros motivos. Viene la parte económica, del análisis económico. De acuerdo al INEGI, el PIB de Puebla en 2014 fue de 1.6%. En 2018 de 1.7%. En 2020 el Estado presentó un decrecimiento de 10.2%. Claro que en este año repercute un factor exógeno, que es la pandemia. Ahí hay una ruptura en el ciclo económico. Y afortunadamente en 2023 hay un crecimiento económico de 3.9%. Eso resulta satisfactorio, más allá de cómo se gestionan los recursos estatales. Entonces, con esto podemos ver que para que una política social permee de manera real en el tejido social, el crecimiento económico debe ser por lo menos constante. Obviamente, si es exponencial, pero no. De otra forma, si decrece, no nos va a dar buenos resultados la gestión de la sociedad. Y me gustaría interactuar un poquito con ustedes
me gustaría atreverme a realizarles una pregunta y es, ¿cuáles consideran ustedes pilares fundamentales que deben existir en la administración pública, ya sea federal, estatal o municipal, para que pueda mejorar la calidad de vida de los grupos originarios? Tenemos, como dijo la doctora, estudiantes de administración pública. Sí. Y estos conceptos, ¿cuáles piensan ustedes que son elementales en cualquier estado para que haya desarrollo social en un país? Buen uso de los recursos públicos. Adelante, con toda confianza, desarrollo. Gestión efectiva. Exacto. Esa palabra, gestión, la racionalización del concepto de Puede ser la gobernabilidad, la ética, yo creo que es un pilar. Se ha perdido con la ciencia de la vida. Y si pensamos en Aristóteles, qué palabra tan fundamental cuando vivimos en sociedad. Un moral. Y ahora, exacto. ¿Alguien más que quiera? Adelante. Un comentario, acaba de comentar muy interesante. El gran problema del gran desequilibrio económico es, queremos activar el desarrollo social, pero no activamos lo económico, ¿no? Estamos desequilibrados. Van de la mano. Hemos tenido ese mal de toda la vida, ¿no? Y estos municipios nos reflejan mucho esa parte, ¿no? Esa parte de, si bien hemos avanzado desde el nuevo federalismo de los años 90 para acá, ¿no? Participación, reconocimiento, las etnias, lenguas, todo eso. Pero aún así todavía falta mucho, principalmente de esos municipios. Yo provengo de la zona mixteca, colindando con la zona negra. Un gusto. ¿Sí? Entonces, conozco bien esa parte. Y efectivamente existe ese gran, parece aislamiento, ¿no? Distanciamiento. Y si lo vemos ahorita los datos que manejas de Coneval, pobreza extrema y pobreza moderada. Y si lo medimos por CONAPO, alta marginación, ¿no? O sea, también. Pero también si medimos los contrastes, como bien lo comentas, si medimos los contrastes entre un municipio como Xochitlán, en la Sierra Negra, es diferente a la pobreza extrema de un municipio de la Sierra Norte. Completamente. Aunque los dos están en la misma categoría. Y es donde merece hacer el análisis. Ujú. ¿Cómo tan cerca existe ese contraste? Así es. O sea, ahora que está de muy oportuno tu obra, ahorita por el problema que tenemos de Puebla, ¿no? Así es. Costa Rica, Puebla, Pahuatlán, La Ceiba, Hidalgo, toda esa cordillera, ¿no? O sea, son municipios del mismo nivel de pobreza, pero que tienen características y tienen que ver con los usos y costumbres. Entonces, ¿cómo activamos el reconocimiento de todo eso y hacemos ese trabajo de integración en ese sentido? Y ya por último, para no alargarme, de los años 90 se empezó a ver los convenios únicos de desarrollo, ¿no? El trabajo intermunicipal o de desarrollo regional, o los CUC, Convenio Único de Coordinación Fiscal. Artículo 115. Así es. Y entonces todo eso nos ha ayudado a bajar recursos, ¿no? Directos de la federación, y eso es muy bueno, pero aún así, como bien comentaba la doctora, las cantidades de dinero, pero cuando llega esa cantidad de dinero a esa zona pareciera que siempre será insuficiente. Siempre será insuficiente en esa parte, y por otro lado, pues te felicito porque siempre es bueno que otras personas de otros estados nos miren con otra óptica, tienes bases electorales, y nos dé otra visión de la situación. Pero que además esto es una muestra que está ocurriendo en todo el país, ¿no? Vemos el caso de las lluvias, uno dice, es que la pobreza, la pobreza, la que refleja toda esta situación, y seguimos invirtiendo, seguir, pero hay un distanciamiento, hay una marginación, hay un aislamiento en todo este proceso. Y el conocimiento de sus costumbres ayuda mucho a la integración de esa. Ese es mi comentario y felicidades por todo. Le agradezco mucho. Siguiendo la misma línea, mencionaron las doctoras la gobernabilidad, que en el federalismo es fundamental. No se puede pensar un federalismo, ya sea mexicano o de Estados Unidos, sin tomar en cuenta el concepto de gobernabilidad. No podemos separar o pensar una federación de existencia del gobierno federal, estatal y municipal. No es posible. Y se entiende como la coordinación de acciones gubernamentales para la construcción de bienestar social. Eso es la gobernabilidad. Y también ustedes mencionaron algunos, manejo algunos autores en la parte primera del libro. Les quiero comentar
algunos que se utilizaron, y no son todos. Dice en parte filosófica Hannah Arendt, esto entendiendo que el mundo es de todos y debemos estar disfrutando cosas de derechos y no vivir de manera parcial. Ahora, a Norberto Bobbio lo utilicé, ustedes saben qué profundo es en el tema de democracia, para hablar sobre democracia, elegía al señor Bobbio, a James Buchanan en la Hacienda Pública, a Will Kimlicka en el caso del concepto de multiculturalismo. Yo creo que recomiendo, es fundamental que lo lean. También utilicé a Guillermo Sepúlveda, a Rodolfo de la Torre, quienes hacen medición de la pobreza, y por mencionar algunos, creo que si adquieren el libro ya se van a encontrar con otros autores que son obligados en el estudio de la política social. Y pues ya no me quiero extender más, cuestión de tiempo, y volvamos al título de este congreso. Son diversos los retos que presentan los municipios multiculturales, por lo tanto, el objetivo de esta obra es abordarlos desde las perspectivas económica, jurídica, politológica y administrativa, exponiendo propuestas, y quiero puntualizar que esta investigación es en pro de los gobiernos municipales. Quiero puntualizar eso, es un análisis constructivo. Y les agradezco mucho su presencia. Tengo caras de amigas que me han acompañado durante la investigación, personas muy gratas, allegadas a mí. Agradezco su presencia, que vienen desde Toluca y Ciudad de México. Y esto, muchas gracias. Si gustan hacer alguna pregunta, adelante con toda confianza. A ver, perdón, que le hable por el ¿Cómo están? conocemos. Y aquí a las ganas, estoy escuchando todo el tema. Esto fue en el 2012, Vic. ¿Sí? Sí. ¿Puede haber alguna continuidad de investigación para ver si hay una evolución en este municipio? Que siento yo que puede falta tal vez ese acercamiento social entre autoridades y comunidad o sociedad civil, le llame yo, ¿no? Entonces, yo creo que sería interesante darle continuidad a esto, porque si tú lo hiciste en el 2012, a 12, 13 años, seguramente, y me gustaría conocer el municipio, debe de haber una evolución para ver cuál ha sido la superación del rezago social, en donde la pobreza, pues a lo mejor ya no está hasta aquí, escribió una rayita o dos rayitas, Sí. para que exista esa comunicación asertiva entre autoridades municipales Auxiliar. o auxiliares, porque por ejemplo en el Estado de México les llamamos autoridades auxiliares a las que convergen o apoyan en el municipio. En este caso debe de haber igual, pero seguramente ya hay una evolución. A mí en lo personal me gustaría que siguieras trabajando este tema y que se diera esa evolución. Quisiéramos el segundo libro con dejando atrás el rezago. Puede ser compromiso. Yo desde donde pueda, Víctor, cuenta con mi apoyo. Muchas gracias, querida amiga. Disculpen por llamarla así, pero es la relación tan cercana que tenemos. Por favor. Llegué un poco tarde y como tal creo que no tendría la calidad moral para hablar de toda la obra, pero nada más viendo el contenido y bueno, pues soy una creyente fiel del tema municipal. Y me gustaría que también refirieras, porque es una parte muy importante, Sí. de los usos y costumbres que no son nuevos, ¿no? Los usos y costumbres creo que son la parte de que lo que han querido romper el nuevo modelo de desarrollo que imperó y que ahorita, bueno, está en disputa si existe el modelo acabado, el modelo neoliberal, pero hay un referente muy importante en el país, que es Raúl Olmedo Carranza, uno de los grandes municipalistas de este país, que trabajé con él 10 años, fue uno de los fundadores del Centro Nacional de Estudios Municipales, el fundador de los Centros de Desarrollo Municipal a nivel nacional, pero además una de las grandes aportaciones que hizo Raúl, yo trabajé con él 10 años,
es el referente del tema del cuarto orden de gobierno. Y como tú sabes, el estado de Tlaxcala es el único estado de la República en nuestro país que tiene legislado el cuarto orden de gobierno ¿Usted nos acompaña de Tlaxcala? de Tlaxcala. Así es. Y Qué gusto entonces, saberlo. el cuarto orden de gobierno que tiene voz y voto en el cabildo, que tiene en la ley municipal, tiene el reconocimiento, en la constitución local tiene el reconocimiento. Y entonces, lo que ha planteado Raúl Olmedo, lo que planteó porque ya falleció afortunadamente, él planteó precisamente el poder de la comunidad como ese ente, ese gobierno real, que hace más gobierno, que hace más participación, porque las asambleas de comunidad y estas formas de organización de usos y costumbres están representadas por mayordomías, por asambleas comunitarias que nos han demostrado que la forma de organización del bien común y ahora del buen vivir siempre ha sido una parte fundamental de esta forma de organización y que se han roto. Desafortunadamente con el programa Progresa se rompieron estas formas de organización, pero en el caso de Tlaxcala yo lo invitaría a hablar de verdad de lo que son los usos y costumbres. Oaxaca, ¿no? Querétaro tiene otro, Tabasco, que estuvo trabajando, que fue gobernador, recuérdame su apellido, no, el que quiso hacer los centros integradores también como otra forma de organización comunitaria. Pero el caso de Tlaxcala es bien interesante. ¿Por qué? Se ha discutido, pues, porque tenemos, es el estado de la República más pequeño, se ha burlado del estado de Tlaxcala como el 218 municipio de Puebla, pero históricamente la forma de organización político-administrativa que tiene el Estado es muy importante. Desde el 2005 estamos hablando de estas formas de organización, empezaron con regidurías de pueblo, luego se fueron con presidencias municipales auxiliares, ahora son presidentes de comunidad que se eligen cada 3 años y que a partir de 2011 intervinieron en los partidos políticos y ahora se eligen por partido político, pero otros están por usos y costumbres, desde el punto de vista de elección de gobierno. Pero estas formas de organización comunitaria son muy importantes. Ahora, ¿cuál es el otro paso? Que es la parte de hablar no solamente de la política social, sino entender qué es el desarrollo para las comunidades. El desarrollo de las comunidades, perdón, es un proceso mediante y durante el cual se mejora la calidad de vida, pero además, ¿cómo entender el desarrollo desde la comunidad? No del desarrollo desde el punto de vista de la modernidad, el desarrollo visto desde la comunidad, que no se rompa identidad, cultura, todas estas formas que son las que tendríamos que trabajar y un punto que transversaliza todo, aún cuando hablemos del diseño de política pública, voluntad política y compromiso social. Puede haber las mejores políticas públicas y todo, pero si no hay voluntad política, no acaba. Hice en el 2016 un diagnóstico del Estado de Puebla y le propuse al gobierno del Estado la política. Yo fui la que propuse la política progresista del Estado de Puebla. Ahí está mi estudio. Se lo di en ese entonces cuando era senador Barbosa. Cuando fue el gobierno me hablaron y me dijeron, ¿sabe qué? No, yo hice un trabajo, pero yo me quedo sentadita, porque desde el punto de vista académico, aplicar eso en la práctica es muy difícil. Entonces, está actualizado. Deben de conjuntarse tanto la investigación como la práctica. Comentaba con algunas personas y amigos, desafortunadamente vamos a los extremos. Quien va a ser político, 100% político, y quien va a ser investigador, 100% investigador. Deben de fusionarse. La gobernanza. Esa es la gobernanza, esa es la gobernabilidad también. Correcto. Y la transversalidad de la que usted habla la puede encontrar en el libro. Esa esencia, esa comunicación que existe entre los grupos originarios, también la puede encontrar en el libro. Le invito a que lo lea. Yo creo que va a ser fructífero, ya que veo que usted tiene un discurso municipalista. Sí. Y Bueno, sí. Y aparte la doctora es una reconocida investigadora del Instituto de Ciencias de Gobierno de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la doctora Margarita Lumbrera. Muchas gracias. esa- Gracias. 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 No, con gusto, doctora. Otro complemento con lo que decía la doctora, efectivamente, hay que indicar que el desarrollo del estudio municipal, realmente en su práctica somos muy nuevos. Desde 1983, con Miguel de la Madrid, que hizo lo del desarrollo regional, la llamada descentralización y desconcentración, ¿no?
de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, más o menos, estoy acordando ahorita, ¿no? De ahí empezó ya los programas de desarrollo regional, ¿no? Y Puebla empezó con Plan Ángelo, pues, bueno, Babat en aquellos momentos, entonces, y después de ahí llegamos más o menos 97, 98 con Ernesto Cedillo, donde por primera vez se pone al ayuntamiento gobierno municipal. No se le manejaba el municipio como gobierno, sino fue hasta esto. Y fue cuando efectivamente Tlaxcala, ¿no? De la presidencia municipal se convirtió en nuevos municipios. Tlaxcala evolucionó mucho en ese aspecto y sí, efectivamente. Entonces, ese trabajo de la municipalidad en estudios, pues si no somos tan nuevos, pero tampoco estamos tan viejos, y todavía hay mucho trabajo que hacer. Esta obra es un ejemplo de ello, ¿no? El trabajo intermunicipal, el trabajo producto principalmente de la ley de coordinación fiscal, como también llega a la memoria, ¿no? Creada por el de López Portillo hasta la fecha, que con cuánto dinero se debe de asignar a los recursos, ¿no? A educación, a salud y toda esa parte, ha servido a la reagrupación. Entonces, estudio municipal todavía hay mucho que hacer, esta es la obra, y mucho que comprender y de identificar, y luego regresamos al punto que yo mencionaba hace unos momentos de, bueno, sí, son pobreza extrema, pero uno es de la Sierra Norte y uno de la Sierra, y son diferentes, y los miden de la misma manera. Y ahí empezamos ahí el antagonismo y la desigualdad, y no nos ponemos de acuerdo, quitan al Conevac como instituto todo y lo mandan al INEGI, ok, ahora vamos a ver cuál es el resultado, porque pues, todavía no está muy claro eso. Perdón, ese es mi comentario. También nos acompaña el doctor Juan Liborio Martínez, también es destacado investigador de aquí de la Administración Pública. Gracias. Un gusto, doctor. Ahí estamos nosotros. Víctor, Amigo. tu perspectiva del INAFEP, el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, al menos para lo que resta de este siglo, y insisto, ¿cuál es tu perspectiva con ese enfoque prospectivo del INAFEP? De hecho, estás nombrando una institución que es oral por parte del gobierno federal, de la presidenta Sheinbaum. Ella ha fortalecido mucho el INAFEP. El trabajo que está realizando la institución está muy enfocado en los grupos vulnerables de todo el país. Yo consideraría que de manera pragmática es uno de sus pilares fundamentales en cuanto a atención a los grupos vulnerables en el INAFEP. Va a ser un... ¿También? Bueno, yo estoy de acuerdo igual con el señor en la parte de que muchas veces en la sierra no hay esa detonación de recursos. Y no es tanto de que no llegue el capital, sino que tenemos una visión muy distinta de lo que es tener un estado de riqueza. O sea, un estado de riqueza, de desarrollo, no es tener el edificio más alto, como aquí lo podemos ver con el desarrollo de Torres JV, de Filamentosas y demás cosas. O sea, Puebla no por tener rascacielos, la mayoría de esos rascacielos están desocupados en el 70%, no por eso significa que somos una ciudad desarrollada. Tenemos muchísima construcción. Ahora lo llevamos a las zonas de desarrollo. ¿Qué es lo primero que quieren hacer? Construir su casa. El presidente que está en turno. Sus compadres, comprar las áreas. O sea, si realmente, por ejemplo, no pregunté hace rato, pero de los 3 municipios que estudiaron, no es tanto cómo se llaman, sino la densidad geográfica y la huella de población. Y lo encuentras en el libro. Sí. Es que no he tenido la oportunidad de leer, pero o sea, para tener dimensión rápida, haces una evaluación de cuánto llega el dinero, cuánto recurso es, cuánta gente es y cuánta extensión territorial es. Porque igual lo que pasa mucho en comunidad, dicen, no, es que mi vecino más cercano está a 3 kilómetros, 5 kilómetros. O sea, puede que hasta más, ¿no? Y esa interconectividad, si no hay señal de teléfono, mucho menos va a haber wifi. ¿Y de dónde van a sacar gasolina ellos en esas partes, no? O sea, cuando hemos estado por la sierra, pues rezamos primero por no caernos y 2 de no quedarnos sin gasolina, sin un problema de mecánicos y todo el show. Pues, como dicen, la gestión pública, la administración pública, no es solo de hoy en día, lleva una devaluación deteriorada de años. Cada vez, digo, Morena le permitió más acceso a la gente, pero ¿qué clase de gente, no? O sea, gente sin conocimiento real. Entiendo. Entonces, si los grupos se acomodan juntos, hay, por ejemplo, Cherén, no me acuerdo de qué estado es,
Por eso Michoacán, ellos hicieron el autogobierno propio. ¿Por qué? Porque ya estaban hartos de la narcocultura, de la gente que llegaba a tomar ellos los puestos de poder. Y estás tomando en cuenta otra variable, lo que vuelve más compleja la situación. El crimen La tengo organizado. presente, pero no la quise introducir porque Sí. sería desviarme un poco. De hecho, cuando mencionaron eso, justamente yo dije, no, que ojalá que no lo hayan escuchado bien, porque Zacatecas es el estado más importante de México por la colindación con 7 estados en la República. Ese punto estratégico, tres estados, no es nada despreciable por ese tipo de organizaciones. Y mucho menos de qué pasa de que tanto en Veracruz, de donde yo soy, como en Tamaulipas, donde también soy, pues pasa mucho ese desplazamiento en las partes alejadas. ¿De qué O sea, municipio de Veracruz eres? mi familia es de Papantla, Veracruz, y de Poza Rica, Veracruz. Y igual tengo familia en distintas. O sea, yo nací en Ciudad Madero, Tamaulipas. De ahí me fui a los 6 años por inseguridad a Campeche. O sea, he tenido la oportunidad de estar en varios lados y conocer. Tienes conocimiento Sí. de los contrastes y a la vez las similitudes, ¿no? Las similitudes es algo paradójico, pero real. Sí. No, sí. Porque como dicen, o sea, en los usos y costumbres, esas ferias patronales, tanto a la fecha como en la representación de la festividad, influye mucho en lo que ellos tienen en su interactuar. O sea, influye mucho, así como nosotros o la gente que sea católica o de cualquier religión, pues es su moral, ¿no? Como lo decíamos, su parte de actuar, pero igual influye en sus intereses. Como dice él, no va a ser el mismo interés de la Sierra Oriental con la Sierra Norte, con la Sierra Negra, o sea, pero sí hay un común denominador, como dice usted, la similaridad. O sea, ya, para igual fluir. Gracias por todos los comentarios. Atrás y después usted. Bueno, no es una pregunta, es una felicitación, porque yo como estudiante del primer semestre de la licenciatura en Administración Pública y Gestión para el Desarrollo, alumno de la doctora Hilaria, igual de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, esta presentación del libro logró captar más mi interés por el usos y costumbres de Puebla, porque sí abarca un tema muy importante, abarca muchos métodos por conocer, y como lo comentaban las personas aquí presentes, no existen los mismos métodos o los mismos criterios. Y interesante que haya optado por usar a Roberto Bobbio, un autor que la doctora Hilaria nos ha presentado en clase y que es muy fundamental. Ojalá este libro lo podamos conocer con mis compañeros de clase, porque, repito, es muy fundamental. Nosotros como futuros administradores públicos debemos de conocer del tema para abarcar más esta área de investigación y que futuramente podamos estar igual en el mismo lugar que usted, conociendo, investigando y sabiendo más sobre la administración pública y estos retos. Si me invitas, con mucho gusto charlamos con tus compañeros. Perfecto, muchas gracias. Sí, a la orden. ¿Alguien más? Adelante, ya con esta última pregunta cerramos. Muchas felicidades, Víctor. Es importante y es relevante reconocer que no solamente trataste de articular todo el estudio que tiene que ver con respecto a la administración pública, a lo municipal, a lo federal, intentaste integrar un marco de trabajo que ayuda y coadyuva y además propone una forma de abordar un problema muy complejo. Metiste teoría política, pero sobre todo muy interesante, trabajaste de una manera muy, digamos, limpia el hecho de integrar los elementos económicos de las instituciones. O sea, fortalecer a través de diversos esquemas para fortalecer tu análisis. Y en este elemento que tú hiciste muy bien, que trabajaste íntegramente los elementos que bien identifica Amartya Sen, que son el enfoque de capacidades, el índice de desarrollo humano en la parte de salud, educación e ingreso, y sobre todo la justicia social y la equidad en el sentido, yo creo que en la parte del buen gobierno, como un indicador de transparencia y democrático en las administraciones públicas. Y de ahí podemos recuperar que planteas también una semilla a un elemento de un elemento que
de lista y además a través de los comentarios que hemos tenido aquí en esta discusión, Sí. que son este índice de desarrollo humano que va más allá de lo simplemente económico, que tiene que ver con la identidad, elementos de la territorialidad, elementos que tienen que ver específicamente con esta territorialidad y que tienen que ver con una competitividad sistémica desde el ámbito de lo municipal. Interdisciplinario. Interdisciplinario, y de hecho ahí está el enfoque de competitividad sistémica, que tiene que ver también con esos elementos de identidad, pero también con esos elementos de la construcción de capacidades que también lo trabajas. Es decir, la construcción de capacidades de las administraciones públicas en el pool específico que requiere para cada una de las territorialidades y que viene enfocado y puntualizado en la parte de los usos y costumbres. Es decir, cada territorialidad necesariamente requiere una especialización, y es una especialización en la formación del servidor público, en que tiene que bajar su trabajo, tiene que aterrizar, pero además tiene que legitimizar su trabajo y lo tiene que, lo tiene que realizar a través del proceso administrativo hasta llegar a un diagnóstico, desarrollo y después la propia evaluación y la rendición de cuentas de todo el proceso administrativo que está llevando a cabo, pero que tiene que fundarlo en la parte de los usos y costumbres. Sí. Entonces, tu trabajo también recupera y aporta elementos para hacer reflexiones más que abonen, en el sentido de, la que estábamos comentando hace unos minutos afuera, sobre la parte de las definiciones desde las necesidades municipales de la territorialidad, y me equivoqué en ese momento, muy al estilo de cómo lo trabaja Jorge Fernández Ruiz. De estos elementos de la construcción de las capacidades, de la identidad, pero dónde entra cada uno articulado y dónde se empiezan a conformar para la conformación de la formación de los servidores públicos que se requieren en estos espacios, y porque se requieren, y a través de esta formación de los servidores públicos que se pretenden formar como un elemento para después plantear la red de articulación y coordinación que se requiere para poder beneficiar no solamente a las cabeceras, sino a toda la colectividad de los elementos integrales que abarcan la territorialidad en estas zonas de decisión que se están trabajando. Muchas gracias por tu trabajo y muchas felicidades. Gracias a ti. Solo quiero agregar dos conceptos rápidamente. Mencionaste la justicia social. Es muy importante señalar y pensar en estas dos palabras de justicia social a Michael Sandel. Yo creo que es uno de los teóricos más importantes contemporáneos que hablan sobre justicia social. Si estás interesado en hacer investigación sobre ello, te recomendaría mucho a Michael Sandel. Por otra parte, sobre el quehacer de la administración pública, de gobierno, casi nadie lo menciona, el valor público. La finalidad de la administración pública como instrumento del gobierno es generar valor público. ¿Y cómo lo traducimos? En la calidad de los servicios públicos que se brindan a la ciudadanía. Y debemos recordar que la calidad es medible. Muy importante. El valor público que debe existir día a día en el quehacer tanto administrativo, gubernamental como político. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Con gusto. Pues los invito, disculpen. No, adelante. Los invito a que lo lean. Aquí tenemos algunos ejemplares. Nuestra amiga Andy nos puede ayudar con este tema. El doctor trajo algunos ejemplares para compra, por si gustan ustedes de comprar este libro, vale mucho la pena. Y también aquí atrás tenemos la página de internet en la cual pueden acceder también para la compra digital o de manera física. ¿Cuál es eso? Ahorita está en 180 pesos. Aquí. Actualmente, ahorita, 180 pesos por si gustan. Y aparte se los va a firmar, ¿verdad? Claro, vean el costo en la red, que les lleven 2 días, pero están 180 pesos ahorita, entonces. Por si gustan. Agradecemos al doctor Víctor Manuel Reyes Moreno por toda su aportación y también a la doctora Nila Marcial. Un placer estar aquí con ustedes. Que tengan una bonita tarde.
Qué coincidencia. ¿Verdad?